Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 354, Resolución, Bonus. Permítanme presentarme. Carrera dijo, comillas, mi nombre es Carrera, y soy el rey de la ruina entre los 8 reyes bajo el mando de Rin, Sama. Además, al igual que ese idiota de Purple, yo también soy uno de los primordiales. En cuanto a qué primordial era, la respuesta podía deducirse del color del cabello de Carrera. Amarillo primordial. Amarillo y púrpura, dos grandes primordiales. Además, tras escuchar la presentación de Carrera, Hinata se percató de una frase clave en sus palabras: los 8 reyes. En ese momento, las figuras de Artoria y Traini afloraron en la mente de Hinata. Derrotada por Artoria, Hinata quedó completamente convencida. Y la fuerza de la otra parte sin duda había alcanzado el nivel de un señor demonio verdadero, incluso mucho más allá de un señor demonio verdadero ordinario. Junto con Última y Carrera. La mera existencia de estos tres hizo que la desesperación brotara desde lo más profundo del corazón de Hinata. No puedo ganar. El corazón de Hinata se hundió por completo. El sagrado imperio de Lubelius y Luminous no pueden ganar. Comillas, todo es culpa mía. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. Hinata bajó la cabeza con decisión. Tenía sus propias convicciones y debía proteger a las decenas de millones de personas del sacro imperio de Lubelius. Si sacrificarse a sí misma pudiera salvar la vida de quienes la seguían, Hinata no dudaría ni un instante. Comillas, puedes hacerme lo que quieras. La voz de Hinata era ronca y amarga. Solo te pido que perdones al sacro imperio de Lubelius. Afortunadamente, no se trataba de Artoria, sino de Carrera. De lo contrario, con la alineación de saber de más 500 puntos de bondad, definitivamente habría suplicado por Hinata. Comillas PFF, jajaja. Por desgracia, quien estaba allí era Carrera, una demonio primordial progenitora que no mostraba piedad con los forasteros. Rin, Sama, en realidad está suplicando clemencia. Comillas, que arrogante fue hace un momento. Comillas, ¿por qué está suplicando de repente? Comillas, Ei. Carrera dio un paso al frente, agarró a Hinata por el cabello y la levantó del asiento. Dime, ¿esta actitud es realmente una disculpa? No hay la menor sinceridad. Carrera. Por favor, indíqueme. Al oír a Rin llamarla, Carrera apartó inmediatamente a Hinata y esperó respetuosamente su orden. Tengo la intención de darle una oportunidad. ¿Comillas a? Carrera estaba atónita. No se atrevía a desafiar la voluntad de Rin, pero aún así sentía que Hinata tenía demasiada suerte de recibir la misericordia de Rin. Puedes irte primero, Carrera. Carrera quería decir que debía permanecer al lado de Rin en todo momento para protegerlo. Pero entonces recordó que aquel era el Edén de Rin. En el Edén, Rin era un dios omnisciente y omnipotente. Sí. Sin otra opción, Carrera salió de la caja negra. Bien, ahora solo quedamos nosotros dos. Rin agitó la mano y la camisa de fuerza que sujetaba a Hinata desapareció al instante. Solo le quedaba un fino uniforme de prisión, que delineaba las gráciles curvas de Hinata. Muchas gracias. Hinata no tenía ninguna intención de contener a Rin ni nada por el estilo. Eso sería una tontería. El hombre que tenía delante era el amo de Artoria, e incluso había sometido a Amarillo Primordial. Contra alguien así, y mucho menos en su estado actual de hermetismo. Incluso en su mejor momento, probablemente no podría hacerle nada. No te alegres demasiado pronto. Rin soltó una risita. Acabas de decir que harías cualquier cosa para salvar el sacro imperio de Lubelius, ¿verdad? Esas palabras llenaron a Hinata de pavor al instante. No le tenía miedo a la muerte. Pero la humillación, por ejemplo, era claramente algo que Hinata no podía aceptar. Si la humillaran de esa manera, preferiría morir en el acto. Entonces déjame ver tu determinación. Rin señaló hacia abajo y dijo con voz grave, comillas, ahora, desnúdate y luego realiza un dojeza. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, en el sacro imperio de Lubelius. Dentro del palacio nocturno, Luminous miraba fijamente la bola de cristal que tenía en la mano, la cual ya había perdido su imagen. Se dio cuenta de que esta expedición al gran bosque del Jura podría encontrarse con una situación inesperada. Hinata. La idea de que Hinata pudiera haber sido derrotada dejó a Luminous completamente incrédula. Comillas, ¿cómo es posible? Esa es mi Hinata.
Luminous sabía perfectamente lo fuerte que era Hinata. En este mundo, salvo un número muy reducido de individuos, nadie podía derrotarla. ¿Comillas quién es? ¿Comillas quién está conspirando contra mí? Luminous apretó los puños, y sus colmillos de vampiro incluso le mordieron los labios. Cualquier otra persona podría ser negociable, pero Hinata no lo era. Comillas no. Comillas debo ir al gran bosque del Jura inmediatamente. Luminous ya se había imaginado el peor escenario posible, como que Veldora despertara y persiguiera a sus seres queridos. Aunque no pudiera derrotar a Veldora, Luminous tenía que traer de vuelta a Hinata sana y salva. En cuanto a qué hacer después de eso. El banquete del señor demonio no era solo un espectáculo. Si algo así sucediera de verdad, los señores demonio más fuertes que ella tampoco podrían quedarse de brazos cruzados. Comillas ay, ¿de verdad eres tan impaciente? Comillas esa voz. Luminous se dio la vuelta y vio a una chica de pelo morado con una capa negra con capucha, que de alguna manera ya se había sentado y la observaba con calma. Comillas yo. Última dijo, ¿cuánto tiempo sin verte, Luminous? Comillas maldito seas. Luminous quería decir que no tenía tiempo que perder con ella. Pero tras ver a Última con claridad, Luminous se quedó completamente paralizada. Comillas ¿cómo es esto posible? Tú en realidad. Existía una enorme diferencia entre un demonio y un demonio después de la encarnación. La primera era una forma de vida puramente espiritual, mientras que la segunda era una existencia semi-espiritual y semimaterial. Si Luminous no podía distinguir ni siquiera eso, no merecería ser una señora demonio. He reencarnado con éxito. Y no solo eso. Última se puso de pie y liberó las inmensas magiculas que había estado reprimiendo sin control. Comillas esa persona también me nombró y me ayudó a dar ese paso. Comillas despertar. La conmoción que sintió Luminous en ese momento fue indescriptible. Aunque ella misma era una señora demonio verdadera despierta, todavía existían diferencias entre las señoras demonio verdaderas. En términos de magicules, Luminous tenía como máximo poco más de 3 millones. ¿Y qué hay de Última, que está ahora frente a ella? Con tan solo una vaga intuición, Luminous pudo confirmar que las magiculas de la otra parte superaban con creces las suyas. Como mínimo, había alcanzado el nivel de 5 millones. Continuará. Capítulo 355, Él quiere verte, bonus. Vale, deja de sorprenderte tanto. Venga conmigo. Última no tenía intención de perder el tiempo y habló directamente, mi jefe quiere verte. Si no quieres que la raza vampírica sea destruida, obedece. Última fue muy cautelosa. Sabía que, entre los 4 primordiales, su fuerza era la más débil. La única forma de acabar rápidamente con Luminous sería usar una habilidad definitiva. Sin embargo, teniendo en cuenta el talento y el potencial de Luminous, existía cierta posibilidad de que pudiera superar el límite máximo bajo una presión inmensa y obtener su propia habilidad definitiva. Si eso ocurriera, Última no solo fracasaría en su misión, sino que también podría despertar la desconfianza de Luminous. En el peor de los casos, Luminous incluso podría reunir a todos los señores demonio para enfrentarse conjuntamente a Rin y la nación monstruo. Eso no era en absoluto lo que Última quería ver. Por lo tanto, aunque la probabilidad de que Luminous lograra abrirse paso no fuera alta, Última no correría el riesgo. Como dice el refrán, es mejor no ganar nada que cometer un error. Comillas jefe. Luminous captó esta palabra clave. Comillas ¿es cierto señor demonio, el tipo del emperador oscuro? Según Última, fue su jefe quien le dio un nombre. Y cualquiera capaz de nombrar a un primordial debe ser un verdadero señor demonio, poseedor de una enorme cantidad de magicules, al menos decenas de millones. Luminous reflexionó detenidamente sobre esa posibilidad, y el único en quien pudo pensar fue en Gui. Aparte de él, nadie más podía lograr que un progenitor demoníaco primordial se sometiera voluntariamente. Esto no tenía nada que ver con la fuerza. Simplemente se debía a que los demonios a menudo solo se sometían a seres de mayor rango de su misma especie. Por supuesto, esto no tenía nada que ver con Rin. Con el estatus del dios dragón Génesis, por no hablar de los 4 primordiales, incluso Gui mostraría el respeto suficiente. ¿Te refieres a Rojo? No, mi jefe no tiene nada que ver con Red. Última hizo un gesto con la mano y dijo, en cualquier caso, te aconsejo que vengas conmigo, de lo contrario, las consecuencias serán definitivamente algo que no podrás soportar. Comillas TSK. El poder mágico de Luminous se intensificó al tiempo que el disgusto se reflejaba en su rostro.
Comillas, ¿me estás amenazando? Luminous dijo, comillas, aunque hayas despertado con éxito y te hayas convertido en un dios demonio, no te temeré. Esa afirmación fue un tanto forzada. Luminous, que aún no había obtenido al señor de la lujuria, no pudo derrotar a la última que tenía delante. Si se desatara una pelea, ella podría escapar, pero el sacro imperio de Lubelius y los vampiros de este lugar serían sin duda aniquilados. Luminous no podía aceptar ese precio. Por lo tanto, la mejor opción era acceder a la petición de Última e ir con ella a conocer a esa existencia desconocida y misteriosa. Está bien, está bien. Última dijo, en cualquier caso, cálmate primero. Realmente estoy pensando en tu bien. Los dos habían peleado muchas veces, y a Última le gustaba burlarse de Luminous. Sería una lástima que Rin matara a semejante compañero. No puedo revelar información sobre mi jefe bajo ningún concepto. Pero otras cosas no importan. Última dijo, Luminous, ¿sabes algo sobre los demonios primordiales? Luminous la miró con una expresión que claramente decía, ¿estás bromeando? Me refiero a los primordiales que no soy yo. Comillas, el tipo del emperador oscuro. Luminous no sabía mucho sobre los demonios primordiales. El único que conocía de verdad era Gui. En cuanto a las dos criadas que acompañaban a Gui, Luminous nunca se había fijado en ellas. Después de todo, ¿quién se habría imaginado que los legendarios demonios primordiales se someterían a Gui? No soy el único primordial que ha aparecido en este mundo, ¿sabes? Las palabras de Última fueron como una carga de profundidad, sumiendo a Luminous en la conmoción. Negro, blanco, amarillo. Ese gran ser invocó a 4 primordiales a la vez. Aunque no quiera admitirlo, entre nosotros, mi fortaleza es la más débil. El amarillo es mucho más fuerte que yo. El blanco y el negro incluso poseen un potencial comparable al del rojo. Última miró a la extremadamente sombría Luminous y habló con voz grave, no te estoy amenazando, simplemente estoy diciendo un hecho. Si me rechazas esta vez. Última dijo, entonces la próxima vez. Última continuó, es muy probable que los 4 primordiales vengan personalmente a invitarte. Luminous apretó los puños bruscamente, con la mirada fija en Última, deseando poder morderla hasta matarla. 4 primordiales, ¿es esto real? ¿Qué clase de broma fue esta? Seres del nivel del emperador oscuro Gui siendo invocados, y 4 de ellos a la vez. ¿Qué era exactamente lo que pretendía hacer ese supuesto gran ser? ¿Destruir el mundo? Y estos eran primordiales a quienes se les habían dado nombres, habían adquirido cuerpos físicos e incluso habían despertado. Luminous ni siquiera podía imaginar lo aterradores que podían ser esos monstruos. Comillas, ¿no me estás mintiendo? Los demonios no pueden bromear con otros demonios, especialmente con seres de igual o mayor estatus. Última estaba segura de que Luminous lo sabía muy bien. Ella solo pedía desahogar la inquietud que sentía en su corazón. Sin duda, esta vez el Sacro Imperio de Lubelius y los vampiros se enfrentaban a su mayor crisis desde Veldora. De acuerdo, iré contigo. Luminous no tenía otra opción, no se atrevía a apostar, ni podía permitírselo. Comillas, pero. Luminous dijo, comillas, antes de irme, debo saber a qué facción pertenecen usted y el poder que lo respalda. Esto era sumamente importante. La postura de Luminous siempre había estado alineada con la del Consejo de los Señores Demonio. Y tenían un enemigo común, el Imperio de Oriente. Si la persona detrás de Última era el emperador del Imperio Oriental, entonces bien podría luchar hasta la muerte aquí y convocar inmediatamente el banquete de los señores demonio. Relájate, relájate. Última sonrió y dijo, sé lo que te preocupa, pero no tenemos absolutamente ninguna relación con el Imperio del Este. En cuanto a las facciones, podemos ser considerados temporalmente una facción neutral. La mirada de Última se tornó ligeramente fría mientras continuaba, deberías saberlo muy bien, no, después de todo, no hace mucho enviaste gente a atacarnos. En un instante, Luminous lo entendió todo. Hinata y los caballeros sagrados quedaron atrapados en el gran bosque de Jura. Y Última, junto con la existencia que la respaldaba, representaba el poder del gran bosque de Jura. En otras palabras, ¿envié a Hinata a atacar a 4 progenitores demoníacos primordiales? Al pensar en eso, Luminous solo deseaba retroceder en el tiempo y estrangular a su yo del pasado. Continuará. Capítulo 356, La Reina Vampiro. Comillas, qué método tan astuto. Luminous dijo, ustedes, demonios, han ocupado el gran bosque de Jura y se han desarrollado secretamente hasta tal punto.
Comillas así que los recientes rumores sobre anomalías en el gran bosque del Jura, que han conmocionado a todo el continente, también fueron causados por usted. Algo así. Pero dijiste algo incorrecto, dijo Última mientras abría un portal. Comillas ¿qué? El amo del gran bosque de Jura no es un demonio. Última continuó, más bien, los cuatro somos simplemente sirvientes de ese gran ser. Servicio. Luminous no podía ni imaginarlo. ¿Qué clase de existencia podría llevar a Última a rebajarse voluntariamente para servirle y alabarlo? Si esto fuera cierto, si realmente existiera un ser capaz de hacer que incluso los progenitores demoníacos primordiales sirvieran y se sometieran voluntariamente, entonces él. Luminous no se atrevió a pensar más. Su naturaleza temible superó con creces sus expectativas. ¿Y el motivo de la citación esta vez, fue para exigirle una explicación? Luminous suspiró suavemente, se sentía nerviosa y lamentaba no haber aclarado las cosas antes de enviar a Hinata y sus tropas a ayudar al reino de Falmouth. Ah, una cosa más. Última entró en el círculo de teletransportación, luego se giró y sonrió. Esos caballeros bajo tu mando, y Hinata, están a salvo en prisión. Comillas Hinata sigue viva. MMM. Última dijo, sin embargo, esto es solo temporal. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? MMM. Que Luminous pudiera salvar a Hinata y a los demás dependía de su sinceridad. Vamos. Luminous pasó junto a Última. Quiero hablar personalmente con tu maestro. Comillas TSK. La boca de Última se contrajo al oír sus palabras. Tenía muchas ganas de golpear a alguien. Por suerte, Última sabía a qué se enfrentaba Luminous. Esto no era una invitación a tomar el té de la tarde. Nación Monstruo, Castillo del Señor Demonio. Rin regresó de la gran prisión, trayendo consigo a Hinata. Ella ya se había puesto de nuevo su uniforme de caballero blanco puro. La chica seguía a Rin, con el rostro enrojecido. Hinata, al final, había realizado el dojeza desnudo anteriormente. Sí, le había demostrado su determinación a Rin. Sin embargo, aún no había subestimado la absoluta vergüenza que suponía tal acto. Incluso Hinata, que se enorgullecía de su férrea voluntad y su inquebrantable determinación, no podía evitar mostrar una vergüenza propia de una niña cada vez que recordaba lo que acababa de suceder. Frente a Rin, sintió que tal vez nunca más podría volver a levantar la cabeza con orgullo. Solo podía esperar que Rin cumpliera su palabra y perdonara a los caballeros sagrados. En cuanto a Rin, su intención original era que Hinata pagara un precio. ¿Cómo podía perdonar a alguien que había liderado un ejército para atacar a la nación monstruo con nada más que una disculpa? Esa humillación fue, sin duda, un golpe tremendo para Hinata. Se aplicaba el mismo dicho. Los diferentes castigos tenían diferente peso para diferentes personas. Para alguien como Hinata, incluso un simple dojeza podría quebrarla, y mucho menos uno completamente desnuda. ¡Qué insulto! Si alguien más lo hubiera exigido, Hinata habría luchado contra ellos hasta la muerte. Pero era Rin. Confiando en su fuerza absoluta y en su condición de dios dragón de la creación, había forzado a Hinata a ponerse en esa posición. Y la elección de Hinata había satisfecho a Rin. Comillas MMM. Al mismo tiempo, Rin recibió una solicitud de traslado espacial. Comillas ¿han regresado? Aprobado. Cuando la idea se asentó, un oscuro vórtice apareció en el salón principal. Comillas zumbido. De ella salieron dos figuras, nada menos que Ultima y Luminous, que habían llegado del Sacro Imperio de Lubelius. Comillas Rin, Sama. En el instante en que Ultima apareció y vio a Rin, se arrodilló inmediatamente sobre una rodilla. Comillas misión cumplida. He traído al señor demonio Luminous. Has trabajado mucho, Ul. Rin le hizo un gesto para que se pusiera a su lado, y luego bajó la mirada hacia la chica de cabello plateado que estaba de pie abajo. Ella era Luminous Valentine, una de las 10 grandes señoras demonio. Comillas Hinata. Luminous no miró a Rin de inmediato. En cambio, fijó su mirada en Hinata, que estaba de pie a su lado. Al ver que Hinata estaba ilesa, Luminous finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Comillas Luminous, Sama. El corazón de Hinata dio un vuelco. Estaba profundamente agradecida de que Luminous hubiera venido a salvarla. Pero el problema era que la nación monstruo no era más que un lodazal. La llegada de Luminous fue como caer directamente en una trampa. Perdono tu transgresión. Seguir. Rin indicó que no restringiría los movimientos de Hinata, permitiéndole correr hacia Luminous para ser examinada minuciosamente. Ahora te toca a ti, Luminous.
Rin estaba sentado en el trono, apoyando la mejilla en la mano mientras miraba a las dos figuras que estaban debajo, comillas atacando mi territorio sin previo aviso, ¿no tienen nada que decir? Comillas no acepto tal acusación. Luminous no era tan frágil como Última había imaginado. Sostuvo la mirada de Rin directamente. Antes de esto, nunca había oído hablar de ninguna fuerza establecida en el gran bosque de Jura. Sin un poder establecido, este lugar es tierra sin dueño, una zona neutral por la que cualquiera puede transitar libremente. En otras palabras, Luminous negó haber enviado tropas para atacar a la nación monstruo. Dado que Rin no había fundado un país, las supuestas fronteras y reivindicaciones territoriales de la nación monstruo no existían. Se podría decir, yo vivo aquí, así que este es mi territorio. Pero Luminous no lo sabía. Dado que ella lo desconocía, entonces aquello no era una guerra, sino exploración, aventura y labor pionera. Sin importar cómo se planteara la situación, Luminous nunca admitiría el crimen de guerra. Una vez reconocida la naturaleza de la guerra, el conflicto entre la nación monstruosa y el Sacro Imperio de Lubelius tendría que continuar. Era imposible decir simplemente, me pegaste y lo dejé pasar. Si no hubieran tomado represalias, ¿dónde quedaría la dignidad de la nación monstruo? En resumen, tras reconocer la aterradora fuerza de la nación monstruo, Luminous no podía permitir bajo ningún concepto que se produjera tal situación. El Sacro Imperio de Lubelius no pudo resistir el poderío de las fuerzas de la nación monstruosa. G. Rin sonrió, no creía que Luminous estuviera siendo demasiado arrogante o irrespetuoso con él. Era una persona razonable. Siempre y cuando la otra parte pudiera presentar hechos y argumentos lógicos, a Rin no le importaba seguir las reglas del juego. Por supuesto, alguien como el rey de Falmouth era un asunto completamente distinto. Rin tenía una intolerancia severa hacia la estupidez. Odiaba a los idiotas. En resumen, Rin aceptó la declaración de Luminous. Después de todo, Luminous era diferente de Hinata y las demás. Ella no había atacado personalmente a la nación monstruo, ni había liderado un ejército para invadirla. Desde la perspectiva de Luminous, todo el incidente debería haberse desarrollado de esta manera. Un día, Hinata se preparó para reunir tropas con el fin de someter a los monstruos del gran bosque de Jura e informó del plan a Luminous. Luminous conocía bien el gran bosque del Jura. Era un territorio neutral, sin dueño. Si Hinata quería cazar monstruos allí, Luminous no tenía ningún motivo para negarse. Simplemente ocurrió un accidente durante el proceso. Cuando la niebla de la guerra se disipó, el Sacro Imperio de Lubelius descubrió la nación monstruosa de Rin. Respecto a este asunto, les pido disculpas y estoy dispuesto a compensar a la nación monstruo por sus pérdidas. En cuanto a su postura, Luminous se negó a reconocer que se trataba de una guerra hostil contra Rin. Era una cuestión de dignidad. Pero en términos prácticos, Luminous optó por ceder. Habría una compensación, pero nominalmente no podría llamarse reparaciones de guerra. Comillas, ¿qué opinas de esto? Tras terminar de hablar, Luminous respiró hondo y luego asintió con la cabeza hacia Rin mientras le preguntaba. Para ser honestos, Luminous no pudo ver a través de Rin en absoluto. Desde que salió del canal de teletransportación, lo había estado observando atentamente. La otra persona claramente no emanaba ninguna aura ni presión, sin embargo, le transmitía una sensación de represión a nivel de la vida misma. Sí, a nivel de vida. Era como estar ante un ser superior, que naturalmente la colocaba un escalón por debajo. Esto dejó a Luminous profundamente inquieta. No podía imaginar que, después de haber despertado ya como una verdadera señora demonio, pudiera existir en este mundo un ser más noble que ella. Está bien. Rin ya había castigado a Hinata y a los demás, y Luminous, como su superior, había demostrado suficiente sinceridad. Oh. Al ver que Rin cedía, Luminous finalmente se relajó. Siendo así, primero me llevaré de vuelta a Hinata. Luminous dijo, en cuanto a los asuntos específicos, dejaré que... Crack crack. Antes de que Luminous pudiera terminar su frase, el espacio-tiempo de todo el salón principal fue repentinamente envuelto por una fuerza invisible, y aparecieron tenues grietas translúcidas. Esto puso inmediatamente a Luminous en estado de máxima alerta. Comillas tú. Comillas, ¿qué quiere decir esto? Luminous adoptó una postura de combate y miró fijamente a Rin, creyendo que estaba a punto de hacer un movimiento. ¿Has entendido algo mal? Rin negó con la cabeza. Solo dije que perdonaba tu transgresión. Pero nunca acepté que te fueras así sin más. Además, ya que la señorita Luminous ha venido hasta aquí,
¿No parecería que mi nación monstruosa carece de modales si no haces una visita guiada como es debido? Sin duda, Rin había invitado a Luminous a su casa sin ninguna intención de dejarla marchar fácilmente. Comillas, ¿esto es arresto domiciliario? Ese no es el caso. Simplemente espero que seas un huésped temporal aquí. Una vez que se resuelvan los asuntos de la nación monstruo, ya sea que te quedes o te vayas, no interferiré. ¿Cuáles eran los asuntos actuales de la nación monstruo? La tarea más importante, naturalmente, era la expansión al Nuevo Mundo, el plan de saqueo de la habilidad definitiva del asesino de dioses. Una vez que Luminous regresara, la existencia de la nación monstruo quedaría inevitablemente expuesta al mundo. A Rin realmente no le importaba. Con su fuerza actual, nadie en el mundo de los cardenales merecía su atención. Fue simplemente eso. Las cosas deben abordarse una a una. Enfrentarse a los enemigos uno por uno siempre había sido el estilo de Rin. Comillas, ¿no es eso un poco excesivo? Luminous apretó los puños mientras unas tenues magículas carmesí surgían silenciosamente a su alrededor. Al ver esto, Última se lanzó hacia adelante y apareció frente a ella. Comillas, no seas tonta, Luminous. Hinata, cuyo sello ya había sido deshecho, estaba de pie junto a Luminous. Aún con sus defensas mentales destrozadas, Hinata seguía siendo una señora demonio despertada que se había enfrentado a la muerte de frente. Ella le tenía miedo a Rin. Pero por mucho miedo que tuviera, a Hinata no le faltaría la determinación para luchar hasta la muerte. Luminous seguía dispuesta a luchar hasta el final. Comillas vos. Comillas vos. A medida que las fluctuaciones de las magículas se extendían desde el castillo del señor demonio, las figuras aparecían una tras otra en el gran salón. Como subordinados de Rin, su bloqueo espacial, naturalmente, no restringía a su propia gente. Así, aparecieron Rimuru, Diablo, Testarossa, Artoria, Traini, Justeace, Carrera y Ogerpon. Con la llegada de 8 señores demonio despertados, las magículas dentro del castillo del señor demonio parecieron hervir, elevándose a un nivel inimaginable. Al ver esta escena, las pupilas de Luminous se contrajeron instantáneamente. Todos y cada uno de ellos eran al menos tan fuertes como Ultima. Luminous incluso percibió una amenaza mortal en varios de ellos. Verdaderos señores demonio. 8 de ellos, y con Última incluida, un total de 9 señores demonio despertados. En ese momento, la desesperación llenó el corazón de Luminous. Ella creía originalmente que, con el apoyo de los 10 grandes señores demonio, por mucha confianza que tuviera Rin, nunca desafiaría abiertamente a Gui y a los demás. Ella estaba equivocada. La fuerza de la nación monstruosa superaba la de los 10 grandes señores demonio. Incluso entre los 10 grandes señores demonio, solo había 7 verdaderos señores demonio, y solo 4 poseían habilidades definitivas. No había comparación. La diferencia era demasiado grande. Luminous sabía muy bien que no podía irse. Comillas, ¿por qué hay tanto ambiente hoy? Belzard apareció junto a Rin, sentada de lado en el reposabrazos del trono, con un brazo alrededor del cuello de su hermano menor. Si la sola aparición de Belzard fue suficiente para sorprender a Luminous. Entonces, la siguiente figura la hizo abandonar por completo toda restricción y maldecir en voz alta. Comillas, Beldora, maldita sea, has revivido. Así es. Al percibir el alboroto en el castillo del señor demonio, Beldora, que había estado encerrada en casa leyendo manga, corrió hacia allí de inmediato. Sin embargo, lo que no esperaba era. En el momento en que apareció, fue recibido con maldiciones. Comillas, ¿qué está sucediendo? Beldora parecía completamente confundida. ¿A quién demonios había ofendido? Continuará. Capítulo 357, El rencor. Comillas HM. Beldora miró a Luminous, parpadeando, claramente confundida por un momento. Comillas ¿quién eres? Comillas Beldora. Esa única reacción enfureció por completo a Luminous. Comillas vete al infierno. Las alas negras de la chica se desplegaron tras ella mientras se transformaba en un pilar de luz carmesí oscuro, cargando directamente contra Beldora. Comillas señora luminosa. Al ver esto, Hinata instintivamente intentó seguirla, pero Artoria la detuvo. No actúes precipitadamente. Esta no es una batalla en la que puedas participar. Pero, comillas. Auge. Antes de que Hinata pudiera decir algo más, una figura retrocedió aún más rápido de lo que había avanzado. Tos. Entre las ruinas,
Luminous se puso de pie tambaleándose dentro de un cráter, con el aspecto desaliñado. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras miraba fijamente al hombre corpulento que estaba de pie en el centro del pasillo con los brazos cruzados. Comillas jajaja. Beldora soltó una carcajada. Comillas no sé quién eres, pero tu valentía para atacarme es admirable. Comillas maldita sea. Tal humillación hizo que la ira de Luminous fuera completamente incontrolable. Sin embargo, lo que la hacía aún más reacia a aceptar la realidad era la fuerza de Beldora. En ese momento, aunque no había utilizado todo su poder, el resultado de aquel ataque repentino la hizo dudar de todo. Ni siquiera había tocado a Beldora cuando las aterradoras magículas que lo rodeaban la hicieron retroceder. Porque era tan fuerte este dragón maligno. Luminous creía que, tras despertar como una verdadera señora demonio, finalmente tendría el poder para vengarse de Beldora. Pero entonces, la realidad la golpeó sin piedad. Ella no podía ganar, de ninguna manera. Especialmente ahora. Cuando Beldora liberó las magículas que había estado reprimiendo, el poder de su dominio divino, que superaba los 100 millones, casi le dio a Luminous la ilusión de que estaba frente al mundo entero. Beldora. Comíllase. Al oír la voz de su hermana, el aura de Beldora se desvaneció de inmediato, perdiendo todo rastro de arrogancia. Se giró para mirar a Belzard, y al instante le brotó un sudor frío. Bueno, hermana mayor, lo viste. Ni siquiera me moví. Comillas esto es una estafa. Comillas está intentando estafarme. Lo más importante es que Beldora sabía exactamente dónde estaba. Este era el salón principal del castillo del señor demonio. Se había mostrado extremadamente comedido, haciendo todo lo posible por no dañar ni un solo ladrillo o teja. De lo contrario, con ese único intercambio, Luminous habría muerto a causa de su propio ataque. Sí, mediante su propio ataque. Tras recibir la bendición de solidificación de Magícules, las Magícules de un dominio divino formaron un cuerpo indestructible. El poder de un simple dominio del señor demonio al golpear a un dios dragón no solo no le causaría daño, sino que rebotaría con el doble de fuerza. Eso era precisamente lo que Luminous acababa de experimentar. Su ataque no logró penetrar la defensa de Beldora y, en cambio, rebotó directamente hacia ella. Ya es suficiente. Al ver que la situación se agravaba, Ultima dio un paso al frente para detener la farsa, y les pido al dios dragón de la tormenta y al dios dragón de hielo que se calmen y escuchen su explicación. No me importa. A Belzard no le importaban esas cosas, y a Beldora tampoco le quedaba paciencia. Para él, el ataque de Luminous fue como una mariposa que de repente revoloteaba y chocaba contra él. Si se enfadara por algo así, parecería tan mezquino como el dragón Chunyou. En cuanto a Rin, observó toda la escena con calma. Rin ya conocía la enemistad entre Luminous y Beldora por la novela. Estrictamente hablando, la culpa fue de Beldora. Así que Rin no culpó a Luminous por perder el control dentro del castillo del señor demonio. Si le tocara a él enfrentarse a un enemigo que una vez masacró a su pueblo y destruyó su nación, tampoco sería capaz de mantener la calma. Trainee, por favor, cúrala. Lógicamente hablando, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación del clan vampírico, estas heridas leves deberían haber sanado hace mucho tiempo. Sin embargo, las magículas del dominio divino de Beldora estaban mucho más allá de lo que las habilidades únicas o las habilidades adicionales podían resistir. Sin una habilidad definitiva, Luminous no se recuperaría en menos de 10 días o medio mes. Está bien. Trainee dio un paso al frente rápidamente, transfiriendo la fuerza vital a Luminous mientras suprimía el poder divino residual que había dejado Beldora. ¿Comillas una dríada? Luminous reconoció a Trainee. Trainee sonrió. Sí, pero ahora me he convertido en un hada. ¿Comillas un hada? ¿Qué es eso? Luminous se puso de pie, ya completamente calmado. Me disculpo por mi descortesía anterior. Se disculpó con Rin, aunque su mirada hacia Beldora seguía siendo gélida. Debido a mi rencor contra el dragón maligno, perdí el control por un momento. Oye, ¿quién eres exactamente? Beldora se rascó la cabeza. No le importaba que lo llamaran dragón malvado, pero al menos ella debería explicarle las cosas con claridad. Ella es la reina del clan de los vampiros. San Valentín luminoso. Belzar se lo recordó. Comillas seguro que no has olvidado lo que hiciste en el pasado. Comillas vampiro. Comillas a. Beldora reaccionó al instante. Comillas así que eras tú. Hace miles de años, cuando Beldora asolaba la tierra, pasó una vez por el reino de los vampiros. No existía ningún rencor real entre ellos.
Fue simplemente una travesura de Veldora. Le molestó que algo le bloqueara el paso, así que, sin pensarlo dos veces, voló por los aires el palacio de la Rosa Nocturna, aniquilando casi por completo al clan de los vampiros. Luminous fue un superviviente de aquella época, que más tarde luchó por seguir adelante y despertó como un señor demonio. Además, gran parte del motivo por el que Veldora fue sellada hace 300 años fue a causa de Luminous. Aunque la trama había cambiado, ciertos detalles permanecieron iguales. Chloe se convertiría en la heroína más fuerte en el futuro, luego viajaría en el tiempo y, 300 años atrás, ayudaría a Luminous a sellar al malvado dragón Veldora, que estaba causando estragos. Esa línea temporal ya había sido fijada por la Chloe del futuro, y Rin no tenía intención de cambiarla. Con viejos y nuevos rencores combinados, Luminous, que había sido blanco de Veldora en 2 ocasiones, ya no pudo contenerse al verlo de nuevo. TSK, TSK, TSK. Tras escuchar toda la historia, Rimuru dijo con impotencia, esto realmente fue culpa tuya, Veldora. Comillas, el dragón maligno está causando estragos en la tierra. Artoria añadió, con un rencor tan arraigado, es comprensible que perdiera el control. Continuará. Capítulo 358, ¿cómo es que de repente me invitaron? Rin no debería cargar con las culpas de los errores de mi travieso hermano. Belzard miró a Luminous. Uno debe hacerse responsable de sus propios actos. Dirige tu ira hacia él, no intervendremos. Comillas a, ¿esto? Veldora sí que fue irracional en el pasado. Pero tras este periodo de autoaprendizaje, Veldora llegó a comprender la decencia y la vergüenza humanas. Aunque Veldora era mucho más poderoso que Luminous, realmente no podía seguir exigiendo una pelea sin ningún pudor. Por supuesto, Rimuru y los demás no ayudarían a Luminous a lidiar con Veldora. Como mucho, impedirían que Veldora siguiera acosando a los débiles, permitiendo que Luminous estuviera en igualdad de condiciones con él para resolver el asunto. Rin compartía esta opinión. Veldora es ahora la diosa dragón de mi nación monstruosa. En cuanto a su conflicto pasado con el clan de los vampiros, dijo Rin, les daré una explicación en su nombre. Sin embargo, una cosa a la vez. Ahora, dijo Rin, necesito que me digas si estás dispuesto a quedarte como huésped en la nación monstruo. Comillas, un invitado. Luminous tuvo la sensación de haber oído mal. ¿Así es como Rin invita a sus invitados? Cualquiera que desconociera la situación pensaría que su intención era ponerla bajo arresto domiciliario. Si no se siente cómodo, tengo una segunda opción. Rin extendió su mano hacia Luminous. Conviértete en mi compañera y, de ahora en adelante, camina conmigo. Comíllase. Luminous quedó atónito. No. ¿Se perdió parte de la conversación? ¿Cómo fue que la invitaron de repente? Comillas, ¿hay algún problema? Comillas, no, es completamente incomprensible. Luminous no podía comprender el proceso mental de Rin, solo podía oírlo continuar. Comillas, ¿qué opinas de mi alineación? Póngase en fila. Luminous miró a su alrededor. Vio a un grupo de señores demonio, casi todos ellos más fuertes que ella. De acuerdo, probablemente lo entendió. Ella era una de las 10 grandes señoras demonio. Si pudo unirse a los 10 grandes señores demonio, ¿por qué no podría unirse a la nación monstruo? Pero, ¿realmente se pueden comparar? Eres muy fuerte, sin duda, pero... Luminous estaba a punto de negarse cuando dos nuevas figuras aparecieron en el gran salón. En el momento en que los vio, su corazón se estremeció. Comillas, ¿ustedes dos? En efecto, los recién llegados no eran otros que Frey y Carrion. Como miembros de los 10 grandes señores demonio, Luminous ya los conocía de antes. Comillas o. Sin embargo, la impresión que Frey y Carrion tenían de Luminous era bastante extraña. En sus recuerdos, quien siempre asistía al banquete del señor demonio era el señor demonio Valentine, un hombre corpulento de mediana edad. ¿Cuál era, pues, esta situación? Comillas, Rin, Sama. Frey miró a Rin, con los ojos llenos de sorpresa. ¿No eres tú la sirvienta vampira que seguía al señor demonio Valentine? Exclamó Carrion, y al instante lo comprendió. Ya veo, así que así es. El señor demonio Valentine era en realidad el hermano menor de Luminous. Tenía dos hermanos menores, un par de gemelos. Siempre que ella asistía al banquete del señor demonio, Luminous hacía que uno de ellos se hiciera pasar por ella y asistiera como el señor demonio vampiro. Naturalmente, esto no podía engañar a los veteranos señores demonio. Sin embargo, todos tenían un entendimiento tácito y no revelarían el pequeño pasatiempo de Luminous. Solo los más jóvenes,
Como Frey y Carrion, desconocían la verdadera identidad de Luminous, creyendo que el señor demonio Valentine era el verdadero señor demonio. Comillas, ¿cómo acabaron ustedes dos aquí? La aparición de Frey y Carrion realmente sorprendió a Luminous. No, eso no es correcto. ¿Cómo es que tu fuerza? Pero muy pronto, Luminous notó algo extraño. Su fuerza. En comparación con su último encuentro, parecían personas completamente diferentes. El Rey León y la Reina del Cielo, que en su día poseían alrededor de 400.000 magícules, ahora tenían alrededor de 3 millones de magícules. Un salto tan drástico no podría describirse como un simple aumento de fuerza. La única explicación era el despertar. Comillas, ¿ustedes dos han despertado como verdaderos señores demonio? Cuando Luminous dijo esto, no los miró, sino que dirigió su mirada directamente a Rin. Comillas, ¿los ayudaste a superar sus límites? No es que Luminous los menospreciara. Si Frey y Carrion realmente tuvieran el potencial para convertirse en verdaderos señores demonio, Luminous lo reconocería. Pero como señores demonio de tan solo 600 y 500 años, necesitarían al menos otros 700 u 800 años para alcanzar tal nivel. Les era absolutamente imposible alcanzar de repente su estatura actual. Sin embargo, Luminous no podía ni imaginarlo. ¿Qué tipo de poder se necesitaría para ayudar a otros a superar sus dificultades? ¿Existía realmente tal habilidad? Gracias a Rin, Sama, tuvimos el honor de entrar en el dominio del señor demonio. Comillas, así que tú, junto con el reino de las arpías y el reino bestia de Eurazania, ¿ya habéis decidido someteros a él? Luminous comprendió vagamente las aterradoras implicaciones de esto. Una vez que el reino de las arpías y el reino de las bestias de Eurazania se unieran, 3/4 partes del territorio sureste del continente caerían en manos de Rin. Independientemente del reino del dragón de Milim, la nación marioneta de Clayman sería absolutamente incapaz de resistir el avance de Rin. De esta forma, el territorio de la nación monstruo se expandiría hasta ocupar 1/3 del continente. Incluso para Luminous, esta proporción era increíble. Comillas, eso es extraño. De hecho, no era nada extraño. Si unirse a Rin significara aumentar los magícules de 39.400 a 3 millones, junto con el despertar de un señor demonio y una habilidad definitiva, cualquier monstruo que deseara poder elegiría unirse sin dudarlo. Comillas, ¿lo entiendes?, dijo Rin. 1/3 del mundo cardenal ya ha caído en mis manos. Comillas, ¿quién crees que será mi próximo objetivo? Comillas, ¿el Imperio de Oriente? Luminous originalmente quería decir que Rudra, el emperador del Imperio Oriental, era muy fuerte, un héroe legendario. Pero cuando miró al dios dragón de la tormenta y luego al dios dragón de hielo, aunque la verdadera fuerza de Rin aún no estaba clara, con solo estos dos dioses dragón, más de 10 verdaderos señores demonio, ¿podrían el Imperio del Este y Rudra realmente ganar? Luminous solo pudo decir que era incierto. Continuará. Capítulo 359, ¿me estás vendiendo así sin más? Si Rin conquistara el Imperio Oriental, ¿cómo se las arreglarían las naciones occidentales, incluido su sacro imperio de Lubelius? ¿Deberían unirse de nuevo, como lo hicieron contra el Imperio Oriental, y seguir oponiéndose a la nación monstruosa? Sinceramente, Luminous no tenía ninguna fe en la llamada Alianza de Naciones Occidentales. ¿Cómo podría semejante grupo de débiles hacer frente a la nación monstruosa? Luminous vaciló, dándose cuenta de que lo que Rin había dicho era cierto. Unirse a la nación monstruo ahora era mucho mejor que negarse. En primer lugar, su incorporación a la nación monstruo significaría que el sacro imperio de Lubelius se convertiría en un dependiente de la nación monstruo. En el futuro, sería absorbido por Rin, al igual que el reino de las arpías y el reino de las bestias de Eurazania. Luminous no se resistió tanto como ella había imaginado. En definitiva, a ella solo le importaba el clan de los vampiros. Si Rin podía ofrecer condiciones adecuadas, Luminous realmente no tenía ninguna razón para negarse. Comillas, ¿puedo escuchar primero los detalles específicos? Luminous preguntó, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer para unirme a la nación monstruo y qué podrías ofrecerme? Rin asintió levemente y luego agitó la mano. Al instante siguiente, todos, incluida Luminous, fueron transportados a una sala de conferencias. Allí se instaló una mesa redonda. Rin se sentó en un extremo y Luminous en el otro. Los distintos señores demonio estaban sentados a su izquierda y derecha, más lejos. ¡Qué poder! Luminous y Hinata se sentaron una al lado de la otra, una vez más impresionadas por la habilidad de Rin.
Esta transferencia espacial, inadvertida e irresistible, subvirtió por completo la comprensión que tenían las dos mujeres. Si pensaran de otra manera. Sin duda, para Rin no sería más difícil lidiar con ellos que simplemente transferirlos. A continuación, presidiré esta reunión. Testarossa se puso de pie, hizo una reverencia a Rin y luego dijo, aquí, primero les explicaré a ambas partes el trato y los beneficios que recibirá el clan vampiro al unirse a la nación monstruo. En primer lugar, existe la oportunidad para que todos los miembros reciban sus nombres. ¿Comillas a? Luminous y Nata, que estaban preparadas para que Rin hiciera exigencias irrazonables, abrieron los ojos de par en par con sorpresa. No. ¿Habrán oído mal? ¿Nombrar a todos? ¿Hablas en serio? Todos los monstruos de la nación monstruosa tienen sus propios nombres, otorgados personalmente por Rin. Testarossa dijo, así que, por favor, no lo duden. Las dos mujeres se quedaron sin palabras por un momento, sintiendo que la acción de Rin era verdaderamente extravagante e inhumana. Nombrando a millones de vampiros. Aunque tus magicules se contaran por miles de millones, no serían suficientes, ¿verdad? ¿1.000 millones? ¿10.000 millones? Luminous sintió terror solo de pensarlo. Indirectamente, también puso de manifiesto su ignorancia. Resultó que era una paleta de pueblo. Disculpe, ¿solo hay vampiros? Y Nata era humana, por lo que le importaba más el futuro de la humanidad que el de los vampiros. Esto involucra los planes futuros de la nación monstruo, los cuales no puedo revelar en este momento. Testarossa dijo, sin embargo, tengan la seguridad de que Rin, Sama no abandonará a ninguno de sus súbditos, incluidos los humanos. Destruir el reino de Falmouth y que Artoria lo administre. Esto sentaba inherentemente las bases para la futura inclusión de razas humanas en la nación monstruosa. Monstruos, semihumanos, humanos. Rin se encargaría de organizar las relaciones entre los tres, permitiendo que el mundo cardinal prosperara lo máximo posible. Entonces, para el segundo beneficio. Si la señorita Luminous está dispuesta a seguir a Rin y firmar un contrato de dependencia con él, recibirá un asiento en la corte real de la nación monstruo. Luminous no comprendió del todo este segundo beneficio. Reflexionó un momento antes de preguntar, comillas, ¿qué es exactamente un contrato de dependencia? Comillas silbido. Al igual que con Carrion, Rin mostró directamente el contenido del contrato dependiente a Luminous. No se hizo la remolona e inmediatamente comenzó a revisarlo detenidamente. Poco después, Luminous cerró el contrato que tenía en la mano. Comillas, señora Luminosa. No es nada. Luminous tranquilizó a Hinata, que estaba a su lado, explicándole, no es un contrato descabellado, de hecho, es bastante indulgente. Luminous no encontró ningún defecto en el contenido de este contrato. Ciertamente, existían restricciones dentro de ella. Pero la mayoría de ellas trataban sobre no hacer nada que perjudicara los intereses de Rin después de unirse a él, y cosas por el estilo. En resumen, eran requisitos muy básicos. Sin embargo, en contraste, existía protección derivada del contrato. Sí, protección. Mientras Luminous firmara este contrato, ella y su clan de vampiros ya no tendrían que preocuparse por la amenaza de Rin. Los vampiros se unirían, y ella misma los seguiría. Entonces, la lealtad estaría garantizada. Rin no le daría órdenes irrazonables, ni la obligaría a hacer nada. La relación entre los dependientes de la nación monstruo y Rin era nominalmente la de súbditos, pero en realidad era más bien la de miembros de una familia y el patriarca. Parecía un sistema autocrático, pero basándose en el contenido del contrato, Luminous podía formarse una idea aproximada del carácter de Rin. Se trataba de un señor feudal extraordinariamente benevolente y generoso. Para añadir algo. De repente, Rin interrumpió los pensamientos de Luminous y dijo con una sonrisa, si te unes ahora, puedo cumplir una pequeña petición tuya, como vengarme de cierto malvado dragón Chunyou. Comillas que. Beldora sintió que había oído mal. El dragón Chunyou se puso de pie inmediatamente, mirando a Rin con una expresión de incredulidad. Hermano, ¿no lo dices en serio, verdad? Comillas, no hagas esas bromas. Beldora estaba convencido de que Rin no lo mataría por Luminous. Pero la venganza no necesariamente significaba luchar y matar, también podía significar acoso mezquino y diversas formas de intimidación. G. Al mirar de nuevo a Luminous, tenía la cabeza gacha, el rostro oculto en la sombra. Comillas, ¿no me estás mintiendo? Los labios de Luminous se curvaron en una sonrisa amenazante.
Comillas y me uno, podré vengarme de este dragón maligno. Dentro de un margen razonable, no solo no te detendré, sino que también puedo ayudarte. Rin describió a grandes rasgos lo que consideraba un alcance razonable. En resumen, no debe haber conflictos violentos ni derramamiento de sangre, ni daño alguno a la vida de los demás. Más allá de eso, sean cuales sean sus necesidades, yo, y Belzard a mi lado, estamos aquí para ayudarles. Estamos dispuestos a hacer justicia para usted. Si Luminous no era de los suyos, Rin, que siempre favorecía a los suyos, no lo ayudaría. Por el contrario, si ambas partes fueran su propio pueblo. Entonces, Rin solo podía hacer cumplir la ley con imparcialidad, ateniéndose a las normas y a la razón. En cuanto al asunto entre Beldora y el vampiro. Beldora estaba claramente equivocada. Continuará. Capítulo 360, Uniones luminosas. Peligro. De repente, Beldora sintió una punzada de inquietud. Tuvo un mal presentimiento, lo que lo puso un poco nervioso. Comillas me uno. ¿Qué más se podía decir? Si Luminous dudara en este asunto, sería una deshonra para el clan vampírico, que había sido destruido por el dragón maligno. Además, ella nunca tuvo la intención de matar realmente a Beldora. Beldora era inmortal. Matarlo solo conduciría a la resurrección de una nueva Beldora, lo cual no tenía sentido. Sin mencionar que ni siquiera Rin podría ser capaz de eliminar permanentemente al actual dios dragón de la tormenta, y mucho menos a Luminous. Mi petición es muy sencilla. Quiero darle una paliza. Luminous dijo, déjame estar en igualdad de condiciones con él, no, dame la ventaja, y entonces permíteme darle una buena paliza. Ya sea uniéndose a la nación monstruo o convirtiéndose en tu seguidor. Nada de eso me importa. Mientras pudiera atormentar a Beldora y liberar la frustración acumulada durante miles de años, Luminous estaría satisfecha. Además, si Rin realmente la ayudó a vengarse. Entonces Rin sería su gran benefactor. ¿Era ella, Luminous, el tipo de mujer que olvidaría la bondad y sería ingrata? Rin la ayudó a golpear a Beldora. La condición era que después se uniera a la nación monstruo y sirviera como dependiente. Esta petición era razonable. Aún sin todos los demás beneficios y ventajas, Luminous estaba dispuesta a aceptar. Comillas de ninguna manera. Beldora estaba completamente aterrorizado. Quería maldecir a Rin por ser un patán, pero Belzar seguía sentado a su lado. Aunque tuviera 10 veces más valor, no se atrevería a decir algo tan denigrante a las mujeres delante de su violenta hermana mayor. Comillas 2. Por otro lado, Rin le dirigió a Beldora una mirada alentadora y dijo, por la nación monstruo, solo puedo pedir tu sufrimiento. ¡Puah! Al ver esto, Rimur no pudo evitar soltar una carcajada. Última y los demás también se reían. Comillas zas, zas, zas. Entonces, Luminous dejó de dudar y rápidamente completó el contrato de dependencia con Rin. En el momento en que se completó el contrato, Luminous sintió que sus magiculas perdían el control repentinamente. Sin embargo, antes de que pudiera exclamar, comenzaron a aparecer más cambios en su cuerpo. No te preocupes, esto es normal. Rimuru detuvo a Hinata, que había cambiado mucho, y la consoló. Cuando un monstruo se convierte en dependiente de Rin, sus magicules se reorganizan una vez, volviéndose más compatibles con su alma. Esta es una oportunidad para una transformación completa, el destino de Luminous. En efecto, tal como dijo Rimuru. Cuando Luminous completó su transformación, toda su actitud experimentó un cambio drástico. Si el anterior Luminous era una mera fachada, que utilizaba el poder sagrado para ocultar una aura sangrienta y tiránica. Entonces, Luminous se había convertido en una verdadera diosa, tal como fue proclamada en el Sacro Imperio de Lubelius. San Valentín Luminoso. Raza, reina vampiro, diosa madre. Magícules. 3,5 millones de EP, dominio del señor demonio, 12 millones de EP, dominio de la calamidad. Habilidad definitiva, señor de la lujuria, Asmodeo, 7 pecados capitales, señor del linaje, Lilith, nivel alto. Habilidades especiales, solidificación de magícules, escudo eterno, 10 anillos de Dios, hechizos de comando, transformación del ancestro divino. Diosa madre. Todos ya habían anticipado la evolución de Luminous. Cuando un monstruo del mundo cardinal se convierte en dependiente de Rin, sus magícules sufren una reorganización. Durante este proceso, si su raza aún posee una forma superior, existe una alta probabilidad de que logren un avance exitoso con la infusión de magículas de Rin.
Sin embargo, lo que sorprendió a Rin fue la raza evolucionada de Luminous, la diosa madre. ¿Qué es una diosa madre? Al hablar de la diosa madre, uno naturalmente pensaría en Dios Padre. Por supuesto, la diosa madre de Luminous no tiene nada que ver con el llamado Dios Padre. Su diosa madre refleja, de hecho, un determinado mito sobre el origen de los vampiros. ¿De dónde proviene el clan de los vampiros? Dejando de lado por ahora la explicación del mundo cardinal, en muchos mundos existe, en efecto, una leyenda sobre Lilith dando a luz al linaje en el Mar Rojo. En otras palabras, Lilith es la fuente última a la que las vampiras pueden remontarse. Entonces, además de ser la progenitora de los vampiros, ¿qué otra identidad tiene Lilith? La madre de la humanidad, seducida por Satanás, que comió del fruto prohibido. Por eso, Luminous, basándose en su condición de reina vampiro, dio un paso más allá y se convirtió directamente en la diosa madre del linaje. Sin embargo, la diosa madre a la que se hace referencia aquí no alude únicamente al linaje. En cambio, todas las razas con capacidad reproductiva que se puede transmitir a través del linaje están bajo el control de Luminous. La habilidad del Señor de la Lujuria consiste en controlar la vida y la muerte. No se trata de la reencarnación del Señor de la Esperanza, sino del concepto puro de la vida y del concepto de la muerte. La inmortalidad de los vampiros y la capacidad de arrebatar directamente la vida a otros, otorgando muerte instantánea y muerte segura. Este es el poder del Señor de la Lujuria entre los 7 pecados capitales. Además, la otra habilidad definitiva de alto nivel de Luminous se llama Lilith, también conocida como la Señora del Linaje. Señor del Linaje, Lilith. Calidad, nivel alto, ligeramente inferior a los 7 pecados capitales. Habilidades, puede adquirir el poder de los linajes para completarlos, modificarlos, reproducirlos y separarlos. Una habilidad muy buena. A pesar de la sencilla descripción, Rin vio un enorme potencial en ello. Comillas, ¿cómo te sientes ahora, Luminous? Nunca había oído hablar de algo así. Luminous se refería al hecho de que convertirse en dependiente de Rin podría traer consigo enormes beneficios. Si Luminous lo hubiera sabido de antemano, probablemente no habría dicho algo como pedirle a Rin que la ayudara a vencer a Veldora. Ahora, ella debía un gran favor. Un aumento repentino de Magicules, 2 habilidades definitivas, además de varias habilidades especiales que incluso Luminous consideró anormales. En términos de fuerza bruta, la Luminous actual podría matar fácilmente y al instante a su yo anterior. De repente, empiezo a entenderos un poco. Luminous miró a Frey y a Carrion. No es de extrañar que estos dos fueran tan respetuosos con Rin. Si a alguien se le concediera de repente semejante poder, no sería capaz de mantener la calma, ¿verdad? El mundo de los monstruos es cruel y, sin embargo, simple. Luminous no fue la excepción. Continuará. Capítulo 361, Plan de Gran Unificación, Bonus. ¡Ay! Luminous miró a Rin con expresión resentida. Ser tan generosa, Rin, Sama, me lo pone muy difícil. Realmente no se lo esperaba. Era una recién llegada, no había hecho nada y, sin embargo, recibió grandes beneficios. Rin había sido muy dominante antes, pero cambió por completo después de que ella accedió a someterse. Como dependiente, Luminous podía percibir las emociones de Rin, no la veía como una herramienta ni como una sirvienta. Por el contrario, la sinceridad de Rin era completamente genuina. Él la consideraba verdaderamente una compañera. Comillas, a partir de ahora, el clan de los vampiros obedecerá tus órdenes. Y el Sacro Imperio de Lubelio. Luminous incluso quiso incluirse a sí misma. Si un señor me trata con sinceridad, le pagaré con mi vida. No quería deshonrar al clan de los vampiros. Ah, no hay prisa para eso. Rin interrumpió las siguientes palabras de Luminous. En realidad, no me interesa el Sacro Imperio de Lubelius. Comillas, ¿no te interesa? MHM. Rin dijo, a partir de ahora, seguirás gobernando una región, al igual que Frey y Carrion. Aquí, planeo establecer un nuevo título, llamado Gran Duque. El Gran Duque y el Rey Marqués tienen el mismo estatus. Pero a diferencia del Rey Marqués, el Gran Duque necesita gobernar una región y, como duque, proteger a la nación monstruo. Esto también tenía como objetivo permitir que los estados dependientes, como Carrion y Frey, que ya poseían sus propios territorios, pudieran asentar mejor a su gente. Gran Duque, Luminous asintió, muy satisfecha con el estatus que Rin le había otorgado. El Sacro Imperio de Lubelio ciertamente no podía permanecer independiente. Pero,
Como mucho, sería simplemente un cambio de nombre. Por ejemplo, el cambio de Sacro Imperio de Lubelio a Santa Sede. Al fin y al cabo, solo era un título. Luminous quedó verdaderamente asombrada por el hecho de poder unirse a la nación monstruo y aún así conservar su territorio. Según sus ideas originales, si se sometía, el clan de los vampiros debería estar, naturalmente, bajo la jurisdicción directa de Rin. Sin embargo, parece que ahora, a su nuevo señor no parecía gustarle el problema. Luminous podía intuir, a grandes rasgos, algunos de los pensamientos de Rin. ¿Prefiere una vida libre a controlar el poder? Si se tratara de un dependiente ambicioso, sin duda les gustaría tener un monarca así. Sin embargo, Luminous no era ese tipo de mujer. Si fuera posible, preferiría quedarse al lado de Rin, gestionar diligentemente sus asuntos y mantener unida a toda la nación monstruo. Desafortunadamente, Luminous sabía que a Rin no le gustaba esa vida. Por ello, no le quedó más remedio que ayudar a Rin a mantener su prestigio y no permitir que nadie lo ofendiera. En esta nación monstruosa, Luminous solo obedecía a Rin. Si otros querían ascender al poder, Luminous no lo permitiría. En cuanto al ducado. Por otro lado, Frey frunció el ceño en secreto y dijo, ¿debería estar sujeto a las leyes y disposiciones de la nación monstruo? No. Definitivamente. Carrion se rascó la cabeza. Comillas, un solo conjunto de leyes para un solo lugar, ¿no sería eso un caos total? Todavía quedan por debatir las leyes específicas. Rin dijo, por ahora, mantengamos el statu quo. Por supuesto, la autonomía eterna era imposible. Los hombres bestia, los hombres alados y los vampiros. Las tres razas, tarde o temprano, se someterían al control centralizado de la nación monstruo, en lugar de actuar de forma independiente como lo hacen ahora. En realidad, esto era algo bueno, ya que permitiría que las tres razas se integraran mejor en la nación monstruo. En cuanto a ti, Rin dijo, puedes quedarte con tu gente o puedes vivir en la nación monstruo, siempre y cuando asistas a las reuniones a tiempo, no hay problema. La nación monstruo era simplemente una organización improvisada. Las exigencias de Rin para los 8 reyes marqués y los 7 grandes duques no eran para nada elevadas. Así que aparte de convocar a los señores demonio para reuniones, el resto del tiempo dependía enteramente de ellos. Además, Rin también accedió a la petición de Frey y Carrion de obtener un lugar en la corte imperial. ¿Comillas solo nosotros? Puedes traer a quien quieras. Rin dijo, Carrion, no creo que tus 3 guardianes de las bestias deban regresar al reino bestia de Eurazania. Sobre todo Alvis, seguro que ayudó mucho a Rimuru durante este tiempo, ¿verdad? Comillas, Alvis es súper capaz. Cuando se mencionó a Alvis, Rimuru la elogió de inmediato efusivamente, describiéndola como si fuera su salvadora. Aunque, en efecto, esa era la verdad. Con Alvis, Rimuru finalmente experimentó la alegría de Rin. Holgazanear en el trabajo y endosar tareas a los subordinados. Este tipo de felicidad hacía que Rimuru casi no pudiera detenerse. Este es su honor. Tras haber visto la nación monstruo, Carrion no permitiría que sus 3 individuos más prometedores perdieran el tiempo en una zona periférica como el reino bestia de Eurazania. Carrion no solo pretendía traer a los 3 guardianes de las bestias, sino incluso a más hombres bestia. En el futuro, el centro de la raza de los hombres bestia se desplazaría gradualmente desde el reino bestia de Eurazania hacia el castillo de los señores demonio, hasta quedar completamente arraigado allí. También Frey, luminoso. Si conoces a personas con talento, también puedes hacer que vengan a trabajar aquí, al castillo de los señores demonio. Monster Nation apenas está comenzando, y aún quedan muchos puestos vacantes. Vuestros países llevan establecidos tanto tiempo que deberíais tener muchos talentos en asuntos internos, ¿no? Según el plan de Rin, las 3 razas podrían inmigrar y residir en la capital de la nación monstruo cuando lo desearan. El Sacro Imperio de Lubelius, el reino de las arpías y el reino de las bestias de Eurazania. En lugar de ser los territorios de las 3 razas, se parecían más a sus tierras de origen. Cualquier persona con un mínimo de ambición no se alejaría del centro político del castillo de los señores demonio. Sin duda, se esforzarían por prosperar allí. Rin ya se había preparado para esto. Continuaría expandiendo el castillo de los señores demonio y lo convertiría en la ciudad más próspera de la nación monstruo. Tengan la seguridad de que seleccionaremos subordinados de confianza para participar en la construcción de la nación monstruo. Cada uno de ellos controlaba un país. Luminous era un gobernante que no intervenía en la vida de los demás, pero Carrion y Frey eran líderes diligentes.
Los funcionarios competentes que estaban bajo su mando sin duda satisfarían las necesidades de la nación monstruo. Esto también significaba que un gran número de puestos caerían en manos de Frey y Carrion, aumentando así enormemente su influencia y poder dentro de la nación monstruo. Al ver esto, Luminous le guiñó un ojo rápidamente a Hinata. Sin embargo, Hinata no tenía intención de hablar. Esto dejó a Luminous completamente indefenso. También quería asegurar beneficios para el clan de los vampiros. Lamentablemente, la administración del Sacro Imperio de Lubelius por parte de Luminous fue una monarquía ausente. Luminous, la diosa o lo que fuera, era solo una figura espiritual, ni siquiera tenía un cargo real. Además, Hinata no tenía muchos conocimientos sobre asuntos internos. Ella optó por la vía militar y no comprendía las complejidades del gobierno. Luminous, Hinata, depende de ti. Hinata, Leonard. Leonard, ¿dónde estás? Probablemente, este era el estado actual del Sacro Imperio de Lubelio. Continuará. Capítulo 362, simplemente retrasalo. Comillas ¿alguna otra pregunta, Luminous? Si no. Rin hizo un gesto hacia Veldora. Puedes empezar. Lo que estaba por comenzar ya era evidente. Oh. Como Rin le había dado tanto, incluso Luminous se sintió un poco avergonzada. Su venganza contra Veldora también se vio afectada. Con Rin presente, no se sentía cómoda siendo demasiado dura. Así pues, después de que el señor de la lujuria utilizara su control sobre la vida y la muerte para infligir un dolor y un tormento extremos a Veldora, Luminous, aunque seguía algo disgustada con él, no volvió a mencionar sus quejas. Es necesaria una aclaración. Originalmente, con las magiculas divinas de Veldora, el control de Luminous sobre la vida y la muerte no podía ejercerse sobre él de ninguna manera. Sin embargo, teniendo en cuenta sus agravios pasados, Veldora, con mucha sensatez, no opuso resistencia. Esto significaba que Luminous no tenía que aferrarse a él como en la historia original, en cambio, con solo su mirada, atormentó a Veldora hasta la muerte y la resucitó. El ojo demoníaco de muerte instantánea que podía matar a otros con una sola mirada. Cuando cayó sobre Veldora, solo le causó dolor. Esto demuestra lo poderoso que era realmente el dios dragón. Comillas por el bien de Rin, Sama, mis quejas contra usted quedan plenamente saldadas. Luminous no quería complicarle las cosas a Rin y optó por dar un paso atrás. Comillas bien. Al ver esto, Veldora comprendió de inmediato que esa era su manera de salvar las apariencias. Fue mi inmadurez. Sin duda enmendaré mi comportamiento y no lo volveré a repetir. Además de disculparse, Veldora también prometió ofrecer una compensación adecuada al clan de los vampiros. Solo entonces quedó el asunto completamente zanjado. Rin, Sama. Luminous preguntó, comillas ¿puedo preguntar cómo debería el Sacro Imperio de Lubelius manejar este asunto? Ya había llegado el momento de que la nación monstruo apareciera abiertamente. Cuando Rin regresara del mundo campione, el mundo cardinal estaría completamente sumido en la sombra de la nación monstruo. Después de eso, sería el turno del Imperio Oriental de capturar al dragón abrasador y declarar la guerra a los 10 grandes señores demonio. Comillas ¿qué opinas? Un poco problemático. Luminous afirmó que el Sacro Imperio de Lubelius era la máxima potencia de la facción humana. Los únicos comparables eran la familia Rosso del reino de Englasia, liderada por el héroe humano Granbel. Esta operación fue liderada por Hinata, con un total de 3000 caballeros sagrados, incluyendo 6 santos y 111 caballeros del templo. Sin embargo, semejante fuerza masiva fue derrotada en el gran bosque del Jura. Si esta noticia se difundiera, el plan de Rin para ocultar su existencia fracasaría por completo. Después de todo, si puedes repeler al ejército de Hinata, eso significa que ya posees la fuerza necesaria para enfrentarte a todas las naciones occidentales. Y con la personalidad de Rin, no se rebajaría a hacer que Luminous mintiera al respecto. Simplemente tenía miedo a meterse en problemas, no estaba intentando realmente desempeñar un papel sumiso. En última instancia, a Rin le era indiferente revelar prematuramente la existencia de la nación monstruo. La mejor solución es que no regresen jamás. Comillas nunca regresar. Rin reflexionó sobre la frase y dijo, comillas te refieres simplemente a no dejar que los caballeros sagrados regresen, creando una situación en la que todo el ejército sea aniquilado y se hunda en el mar con los 50.000 soldados del reino de Falmouth. Sí. Luminous dijo, mientras los caballeros no regresen, no tengo que hacer nada. Porque,
Según las costumbres del Sacro Imperio de Lubelio, nuestro país inevitablemente se comunicará con otras naciones y celebrará una conferencia de la Alianza Humana. ¿Y las acciones de los humanos? Bueno, ciertamente no serían rápidas. Especialmente una reunión de reyes como esta, sin pruebas y solo con rumores sobre anomalías en el gran bosque de Jura. Harían falta al menos varios meses de debate antes de poder llegar a alguna conclusión. Comillas, ¿cuánto tiempo tomarán las próximas acciones de Rin, Sama? Un mes como muy rápido, medio año como muy lento. Está bien. Luminous dijo, mientras no haya movimiento en el gran bosque del Jura, las naciones occidentales pasarán mucho tiempo discutiendo el fracaso de esta expedición. Si lo retrasara aún más, el tiempo solo se alargaría. Hagamos lo que dices. Al hablar de esto, Rin de repente pensó en algo, y su mirada se movió entre Luminous y Hinata. Dime, no estás haciendo esto solo por esto, ¿verdad? Ay, Rin, de verdad que no te puedes engañar. Luminous asintió levemente y dijo con sinceridad, simplemente creo que una niña excelente como Hinata debería, al igual que yo, convertirse en tu fortaleza. El incidente anterior se debió a que Hinata fue engañada por los villanos, lo que la llevó a tomar una decisión equivocada. Así que, por favor, denle la oportunidad de expiar sus pecados y demostrar su valía. Luminous conocía toda la historia detrás de la iniciación de Hinata en la guerra, y detestaba profundamente a ese canalla de Yuki Kagurazaka. En cuanto a Hinata. Hinata se convirtió en heroína y se unió al Sacro Imperio de Lubelius principalmente debido a la actitud de Luminous hacia los humanos. Luminous creía que los vampiros y los humanos podían coexistir armoniosamente. Ella proporcionó a los seres humanos una buena vida. Los humanos donaban sangre con regularidad, lo que permitía a los vampiros obtener la sangre más preciada. Ambos se complementaban, no era exagerado hablar de una forma única de simbiosis. Mis quejas contra ella ya están resueltas. Mientras Rin hablaba, le dirigió a Hinata una mirada significativa, lo que hizo que la chica se sonrojara. Al pensar en lo que había ocurrido en la caja negra, Hinata deseó poder esconderse en un agujero, era demasiado vergonzoso. Sin embargo, Rin cambió de tema y dijo, que quiera seguirme o no, todavía depende de lo que Hinata piense. ¿Comillas Hinata? Luminous quería decir que Hinata definitivamente estaría de acuerdo. Sin embargo, teniendo en cuenta la personalidad de Hinata, Luminous finalmente no dijo nada. Dime, Hinata. Rin preguntó, comillas, ¿estás dispuesto a unirte a la nación monstruo y convertirte en la afilada espada en mi mano? El talento de Hinata era indiscutible. Como una de las pocas personas con gran poder de combate del lado humano en la obra original, Hinata poseía el potencial para alcanzar el extremo. En el futuro, incluso si no pudiera alcanzar el nivel supremo de los dioses, seguiría estando entre los más fuertes por debajo de ese nivel. Rin no tenía ninguna razón para dejar escapar semejante talento. Pero, seguía siendo el mismo principio. Cuando Rin acogía a alguien, se trataba de una cuestión de voluntad mutua. Obligar a Luminous a quedarse era diferente. Ella misma era un monstruo y creía en la ley de la selva. Para Rin, quien podría ayudarla a evolucionar y vengar su agravio contra Veldora, Luminous sería naturalmente leal e inquebrantable. Sin embargo, Hinata era diferente. Hinata era humana. Rin conocía los límites superiores e inferiores de los seres humanos mejor que nadie. Cosas como el poder, la autoridad y el estatus, no tenían ningún significado para Hinata. Si Rin no podía darle a Hinata una razón por la que luchar y proteger, Hinata preferiría morir antes que ceder, y mucho menos ayudar al mal. Continuará. Capítulo 363, sometiendo a Hinata. Solo quiero saber. Hinata miró a Rin a los ojos y le preguntó seriamente, comillas, ¿cómo ves a los humanos? Los labios de Rin se curvaron ligeramente. La pregunta de Hinata estaba completamente dentro de sus expectativas. Rimuru. Rin no respondió directamente, sino que llamó a Rimuru por su nombre. Creo que esta pregunta no tiene mucho sentido. Rimuru lo entendió y explicó en nombre de Rin, aunque Rin y yo ahora somos monstruos, antes éramos humanos. Comillas. Hinata estaba atónita. Comillas, ¿qué quieres decir? Hinata apenas podía comprender el hecho de que Rin hubiera sido humana. Pero Rimuru. Esa era claramente una Slime, ¿verdad? Aunque Rimuru utilizó magia de simulación humana, Hinata ya había descubierto su verdadera naturaleza gracias a su habilidad como matemática. Entonces. Un limo que afirma ser humano. Esto era algún tipo de broma. Comillas, oye, esa mirada en tus ojos es muy grosera.
Comillas, soy un reencarnador, un reencarnador. Rimuru dijo, comillas, al igual que Rin, soy un reencarnado de la tierra. Comillas, es que tuve mala suerte y me convertí en un limo. Comillas, en serio es así. Las palabras de Rimuru dejaron a Hinata muy sorprendida. Se giró para mirar a Rin de nuevo. Comillas, así que tú también eres un monstruo reencarnado de un humano. Sí. Rin nunca tuvo la intención de ocultar esto. No era el tipo de persona que, tras alcanzar el poder, borraría su pasado o olvidaría sus raíces. Mi situación es un poco diferente a la de Rimuru. Tras mi reencarnación, no recuperé mis recuerdos del pasado de inmediato. Viví como un monstruo mestizo en este mundo durante 20 años. Entonces, tras un accidente, recordé mis recuerdos de cuando era humano. En pocas palabras, Rin no era una transmigración de almas que poseía el cuerpo de otra persona, sino una reencarnación propiamente dicha. En realidad, antes de eso, vivía en una aldea humana en las afueras del gran bosque del Jura, viviendo como un humano. Esta parte del pasado de Rin solo la conocían unas pocas personas cercanas, como Ogerpon, Suna y Sion. Al escuchar esto, Luminous y Hinata sintieron cómo su visión del mundo se desmoronaba. Por supuesto, no por la identidad ni los orígenes de Rin. Pero debido a su velocidad de crecimiento. Este tipo de cosas. Luminous se sintió abrumada. Es demasiado doloroso, ¿verdad? Pero pensándolo bien. La situación de Hinata también era similar a la de Rin. Un ser de otro mundo que alcanzó el nivel de un santo iluminado en tan solo 10 años. Al compararlos, ambos eran completamente superiores. ¡Qué lástima! Hinata, sin embargo, pensó en otra cosa. Si hubiera descubierto a Rin, Sama antes, tal vez. No digas esas cosas tan aterradoras. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, los señores demonio no pudieron quedarse quietos al instante. Si Rin no hubiera entrado en el gran bosque de Jura, sino que se hubiera quedado del lado humano, utilizando su condición de mestizo para convertirse en un héroe despertado o un santo despertado. A los monstruos les pareció una idea aterradora. Por suerte, Rin estaba de su lado. Está bien. Rin no creía que alguna vez estaría entre humanos. Antes de recuperar la memoria, la vida de Rin no podía considerarse feliz. Esta era también la razón por la que sentía indiferencia hacia los humanos del mundo cardinal. A ojos de Rin, los únicos humanos a los que consideraba verdaderos compatriotas eran los de la tierra de su vida anterior. En cuanto a los humanos del mundo cardenal, mientras no hiciera daño a los inocentes, Rin ya había demostrado la máxima benevolencia. En la nación monstruosa, no maltrataré a ningún ciudadano, incluidos los humanos. Aquí las reglas son sencillas, los capaces ascienden, los incapaces caen. Aunque alguien fuera humano, siempre que tuviera talento, Rin lo valoraría enormemente. Así que Hinata no tenía que preocuparse de que Rin discriminara a los humanos solo porque era un monstruo. Veo. Hinata lo entendió. Si ese es el caso, entonces estoy dispuesto a unirme a la nación monstruo y luchar por ti. Proteger a los humanos era el deber y la responsabilidad de Hinata como santa. Sin embargo, el tiempo de proteger incondicionalmente a los humanos y oponerse a los monstruos había llegado a su fin, al igual que Rin y Rimuru, que alguna vez fueron humanos. Su comprensión de la humanidad podría ser más profunda que la de Hinata. Por lo tanto, al enfrentarse al mal, la espada de Hinata ya no protegería indiscriminadamente. El juicio se basaría en el carácter, no en la raza. Ya fuera humano o monstruo, nadie recibiría un trato especial. Este era el cambio que Hinata necesitaba hacer después de unirse a la nación monstruo. Si está seguro, firme este contrato de dependencia. Entonces. Rin le entregó el contrato de dependencia a Hinata y le indicó, ve al reino de Falmut con Artoria. Reino de Falmut. Rin no lo dijo directamente, pero Hinata entendió lo que quería decir. ¿Qué hacer en el reino de Falmut? La respuesta era evidente. No te preocupes, Artoria es ese rey de los caballeros. Su carácter es algo de lo que incluso tú deberías aprender. Sí. Hinata no lo negó. El carácter de una persona podía verse reflejado en la batalla. De hecho, en el momento en que sus espadas chocaron, Hinata ya comprendió el corazón de Artoria. Este rey de los caballeros, de cabellos dorados, era un perfecto rey santo, poseedor de todas las virtudes de un verdadero caballero. Comparado con el título de santo de Hinata, Artoria era la verdadera santa. El hecho de que Rin la enviara al reino de Falmut significaba que no tenía intención de dejar impunes a los malos, ni tampoco quería matar por error a gente buena. Haciendo que Hinata vaya con nosotros.
Era más bien una prueba de lealtad, para demostrar que realmente había cambiado. Entiendo. Hinata no lo dudó y firmó el contrato de dependencia de inmediato. Su transformación no fue menos impactante que la de Luminous. Magículas, poder mágico, fuerza física. Aparte de que su raza permaneciera inalterada, todos sus atributos habían experimentado un salto cualitativo. Hinata Sakaguchi. Raza, santo. Magícules, 1,1 millones. EP, 69 millones, dominio del señor demonio. Habilidad definitiva, señor de la misericordia Remiel, octava virtud, controla la realidad y la ilusión. Habilidades especiales, solidificación de magícules, escudo eterno. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.